Hola chicos, soy el profe Fer de nuevo, en este caso con una clase de historia, ¿sale? El tema que vamos a revisar el día de hoy es la periodización materialista de la historia, ¿sale? ¿Qué es la periodización materialista de la historia? Es la manera en la que el materialismo histórico, acuérdense, materialismo histórico es una escuela de pensamiento histórico, es la forma en la que el materialismo histórico, esta escuela de pensamiento, divide el desarrollo social. ¿Qué quiere decir esto? Son las fases por las que va atravesando el desarrollo de la humanidad. Es el camino que va tomando la humanidad a lo largo de la historia. El materialismo nos dice que la sociedad ha atravesado ciertas fases. Esto es lo que vamos a revisar. Esto nos sirve mucho, ¿por qué? Porque a partir de, si nosotros nos sabemos esta periodización, es mucho más sencillo entender el tema de historia, la materia de historia. ¿Cómo divide la historia el materialismo histórico entonces? Bueno, el materialismo histórico divide el desarrollo de la sociedad por medio de modos de producción o sistemas económicos. Pero, ¿qué son estos modos de producción o sistemas económicos? Bueno, son las diferentes formas en las que la sociedad se organiza para producir sus bienes y servicios. ¿Sale? No siempre nos hemos organizado de la misma manera, no siempre ha habido empresarios, trabajadores. A veces había esclavos, había reyes, había muchísimas formas de organización. Y nos dice el materialismo histórico que dependiendo el punto de la historia era la manera en la que la humanidad se encontraba organizada. Estos modos de producción, bueno, este concepto, antes que se me olvide, lo desarrollamos más a fondo en nuestra primera clase, la de materialismo histórico. El concepto, ¿sale? Revísalo en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook. Entonces, ya sabemos qué son los modos de producción, sabemos que el materialismo histórico divide a la historia en modos de producción o sistemas económicos. ¿Cuáles son estos modos de producción o sistemas económicos? Bueno, los modos de producción o sistemas económicos que nos habla el materialismo histórico son estos seis: comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo y comunismo. ¿Sale? Vamos a revisarlos brevemente para tener una idea de ellos y poder distinguirlos. El comunismo primitivo es la primera forma de organización que tiene la humanidad, ¿sale? Bueno, esta sociedad tiene la característica de que no tiene clases ni propiedades, ¿sale? Por ende tampoco hay un estado. No hay alguien que te diga esto es tuyo o esto es mío. Ojo, quiero aclarar aquí la distinción de un concepto, que es el de propiedad personal y el concepto de propiedad social, perdón, propiedad privada. ¿Cuál es la diferencia entre propiedad privada y propiedad personal? La diferencia es que la propiedad personal es aquella que es inmanente a mi persona, que yo debo de tener. Por ejemplo, este es mi pedazo de carne, esta es mi torta, esta es mi playera. Cosas que son para uso individual. La propiedad privada, que es la que no existe aquí, es la propiedad que existe sobre la acumulación, ¿vale? Yo puedo decir, este pedazo de carne es mío, pero no puedo decir, este animal es mío. ¿Por qué? Porque ese animal no lo voy a consumir yo. Si lo quiero apropiar es para intercambiar. Esa forma no existe en el comunismo primitivo. En esta sociedad, en esta primera forma de organización, el ser humano no tiene el concepto de sí como individuo, y es que debemos recordar que en estos tiempos, aquí les pongo el principal para que lo ubiquen de qué tiempo estamos hablando de los cavernícolas. La naturaleza representaba una adversidad para el ser humano. La naturaleza era un problema en muchos sentidos para la vida humana, ¿sale? Un huracán, una lluvia, una sequía, eran problemas o causas de muerte. Era muy fácil que el ser humano se muriera. Recuerden que nosotros los humanos no tenemos ni garras, colmillos, alas, algún atributo físico que nos permita sobrevivir. Para sobrevivir el ser humano, ¿qué tuvo que hacer? Agruparse. Siendo un ser social, tuvo que agruparse de manera comunista. ¿A qué me refiero con comunista? Ok, perdón, se tuvo que agrupar reconociendo las necesidades del otro. Para que yo sobreviva, debo de reconocer tus necesidades. Si tú no comes, vas a estar débil y muy probablemente me va a costar más trabajo cazar el mamut o el bisonte. Necesito que tú comas, que estés saludable, que tengas tus necesidades cubiertas para que tú me puedas ayudar a sobrevivir y al mismo tiempo yo te pueda ayudar a sobrevivir.
Ese es el fundamento del comunismo primitivo, ¿sale? La propiedad es de todos, las cavernas son de todos, los animales es para todo, el alimento es para todos, ¿sale? Aquí un datito, prácticamente el 99% de la historia del ser humano se ha vivido en comunismo primitivo, ¿sale? Pero ¿qué pasó? Bueno, con el desarrollo de la técnica, comenzaron a conocer la agricultura, ya las necesidades no eran tan inmediatas. Comenzaron a existir fricciones, como por ejemplo, supongamos, tú eres un recolector y yo soy un cazador. Tú vas a decir, yo tengo esta bolsa de trigo, que fue de mi trabajo que obtuve el día de hoy, pero ¿qué pasa si yo llego y digo, ay, ¿qué crees? Yo no traigo este bisonte, no traigo carne. ¿Por qué? Porque se me escapó la manada. Y se me puede haber escapado porque la temporada, porque cambiaron la ruta, porque ya se extinguió el animal, por X o Y. ¿Sale? Debido a que algunas partes iban mejorando, como la recolección con el desarrollo de la agricultura, mientras que algunas otras tareas se quedaban atrás, el intercambio se comenzó a hacer desigual, la participación se comenzó a hacer desigual, ¿sale? Por lo que muchas personas comenzaron a apropiarse ahora sí, del fruto de su trabajo, ¿no? Es mi trigo, mi zapato, mis lanzas, lo que obligó a las personas más desfavorecidas a vender lo único que tenían, que era pues su cuerpo, dando inicio a lo que conocemos como el esclavismo. En el esclavismo es la primera sociedad donde existe la propiedad privada y las clases sociales, ¿sale? Existen las clases de esclavo y esclavista. Aquí lo que quiero que nos quede claro es que hay una distinción de seres humanos, ¿sale? Hay un ser humano, el esclavista, con todos los derechos. Y hay un ser humano, la mayoría, que pues no se considera tan humano, que se considera más un objeto de trabajo, el esclavo, ¿sale? En estas sociedades principalmente vamos a encontrar los ejemplos en Egipto, en Roma, en Grecia, en estas sociedades antiguas, ¿sale? Recuerda, había un faraón, ¿sale? Y había esclavos que estaban construyendo, que eran solamente para cubrir las necesidades de las clases dominantes. El César, ¿no? Y sus esclavos, ¿no? Los del Senado y sus esclavos. Había clases con derechos y clases que eran meros objetos, ¿sale? Con las revoluciones aquí, por ejemplo, la caída del Imperio Romano, comienza a dar pie, comienza a surgir un nuevo tipo de organización, que es la organización de tipo feudal, el llamado feudalismo. Esto lo pueden ubicar mucho, es diferente, pero lo pueden ubicar lo que ustedes conocen como Edad Media, ¿sale? Después platicaremos qué es eso. Pero en efecto, el feudalismo es toda esta sociedad que nosotros conocemos de reyes, caballeros, princesas, etcétera. En esta sociedad existen las clases de la monarquía, la nobleza, el clero y los siervos. ¿Sale? Monarquía, ¿a quién nos referimos? Bueno, a las familias reales, ¿no? Al rey, la reina, el príncipe, la princesa. Aquellos líderes del gobierno, por así decirlo. Nobleza, también lo podemos conocer como señores feudales. ¿Quiénes son las noblezas? Son aquellas personas que tienen una propiedad sobre la tierra. Aquellos que son dueños de la tierra. De hecho, los nobles los puedes recordar, por ejemplo, con los títulos nobiliarios. ¿Has visto alguna película o leído algún libro donde dicen el conde de Montecristo? Ah, quiere decir que ese señor tenía tierras en Montecristo. El duque de tal lugar, el vizconde de tal lugar. Estamos hablando que esas personas tenían propiedades en esos puntos. Eso es lo que les daba el carácter de noble. Les daba una jerarquía más grande. Clero. ¿Quién es el clero? Es la clase religiosa. Curas, monjes, monjas, arzobispos, obispos, el mismo papa es de la clase del clero. Como puedes ver, hay diferentes jerarquías en el clero. No es lo mismo ser el monje que ser el papa o un arzobispo. ¿Sale? Y por último, los siervos. ¿Quiénes son los siervos? Los campesinos, las personas que más trabajan y pues que desafortunadamente, como en toda la historia, los que menos tienen. ¿Sale? Para que puedas ubicar un poquito mejor el feudalismo, me gusta ponerles el ejemplo de la serie de Juego de Tronos. Ahí perfectamente se pueden ver las jerarquías y las clases sociales que existen dentro del feudalismo. Tenemos a Joffrey, que es el rey, tenemos por ejemplo a la familia Stark, la familia, ¿no?
el papá, la mamá, los hijos, son los señores nobles, ¿no? Son los dueños de la tierra. El clero, los curas que andan por ahí, que parecieran ser muy pobres, pero que pueden quitar o poner a los reyes. Y los siervos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llamaba este personaje grandote? Hodor, ¿no? El que trabaja, el que los carga, el que los sirve, prácticamente es el sirviente, el esclavo de ellos. No es el esclavo. Quiero aclarar aquí, el siervo ya es reconocido como sujeto. Ya sabe que tiene algunos derechos, pero no tiene los mismos derechos que la monarquía o la nobleza. A pesar de que ya se reconoce que es un sujeto, que es un ser humano, no es el mismo tipo de humanos. Digamos que en el feudalismo existe diferencia entre las clases de humanos. Hay humanos con más derechos y hay humanos pues que apenas se reconocen. Después del feudalismo vamos a tener el tránsito, gracias a las revoluciones burguesas y demás acontecimientos, hacia el capitalismo. El capitalismo es la sociedad actual, la que conocemos hoy en día, donde estamos viviendo tú y yo. ¿Sale? En esta sociedad actual se van a dividir dos clases, la clase burguesa y la clase de los proletarios. ¿Quiénes son los burgueses? Los burgueses son los grandes empresarios, los empresarios, ¿sale? Los dueños de los medios de producción. Aquí es un poquito confuso porque nos pueden decir, ay, entonces mi tío que tiene un taxi es un burgués porque es un medio de producción, es un medio de trabajo. No, quienes son los burgueses son aquellos que controlan o que permiten o impiden, por así decirlo, el acceso al trabajo. ¿Sale? Por ejemplo, en este caso del taxista, el dueño del taxi no es el burgués. ¿Sale? ¿Quién es el burgués? A lo mejor el dueño de la gasolinera. ¿Sale? El dueño de la petrolera, que si quiere puede impedir que trabaje ese y muchos otros taxistas, ¿vale? Los burgueses van a ser estos grandes empresarios que tienen bajo su propiedad los medios de producción, aquello que los trabajadores necesitan para trabajar, ¿sale? Te repito, el dueño de las máquinas, por ejemplo, para los youtuberos, el dueño de YouTube, ¿sale? ¿Quiénes son los proletarios? Ah, pues los youtuberos, aquellos que trabajan, ¿sale? Aquellos que venden su fuerza de trabajo. Anteriormente era más fácil reconocerlos porque eran aquellos que recibían, pues, el salario. Si tú recibes un salario, prácticamente eres un proletario, porque estás vendiendo tu fuerza de trabajo, ¿sale? Ojo, no confundir las clases con niveles económicos, porque luego decimos, ay, mi tío gana 50,000 pesos mensuales, es burgués. No, es trabajador, ¿sale? Puede ser que sea un trabajador con un buen salario, pero no necesariamente eso lo convierte en burgués, ¿vale? Repito, ¿cuál es el capitalismo? La sociedad actual. ¿Qué características tiene este dominio? Bueno, aquí el sujeto ya es reconocido. ¿Sale? No solamente ya es reconocido, ya no es un esclavo, ya se reconoce que es un ser humano. Y además de eso tiene los mismos derechos que los burgueses. Tú tienes los mismos derechos ante el Estado que el señor Carlos Slim. ¿Sale? Puedes votar, puedes tener propiedades, puedes elegir tu compra, etcétera, etcétera. Pero eso no significa igualdad. ¿Sale? Somos iguales ante la ley. Sin embargo, la diferencia radica en la condición económica, ¿sale? A lo mejor soy libre de irme a vivir a Dubái, pero pues la economía es la que me lo va a impedir, ¿sale? Aquí yo tengo acceso a los derechos, pero no los puedo realizar por las condiciones económicas. La desigualdad en el capitalismo se basa en la economía, ¿vale? Por último tenemos estos dos, que si nosotros estamos hablando de capitalismo, ¿por qué existen otros dos? Se consideran teóricos. ¿Sale? Marx, el principal autor de esta teoría, va a estipular que el desarrollo de la humanidad debe de regresar hacia el comunismo, pero va a tener una fase transitoria que se llama socialismo. El socialismo es una sociedad sin clases, es decir, ya no hay ricos ni pobres, ya no hay burgueses y proletarios, todos son iguales, ¿sale? Y tampoco hay una propiedad privada. Quien va a administrar aquí el reparto, el trabajo y demás es el Estado, ¿sale? Lo que conocemos como gobierno, ¿sale?
Pero no es un gobierno del partido político del PRI o del PAN o de Morena, no, es un partido político, bueno, es un estado conformado, se supone, por proletariados. Para tu examen de UNAM, de Comipems, puede ser que te metan dentro del socialismo ejemplos como la URSS, como Cuba, que se han considerado históricamente intentos de llegar al socialismo, pero algunos autores lo consideran como fracasos. Personalmente considero que no son socialistas, sino son intentos de llevar a cabo el socialismo de manera pues errónea, de manera pues sí, infructífera, ¿sale? Por último, nos vamos al comunismo, ¿sale? Esta sociedad también es sin clases, sin propiedad, todos son iguales. La diferencia que tiene con el socialismo es que tampoco hay Estado. Se parece mucho a lo que conocemos como el anarquismo, ¿sale? El ser humano se supone que ha llegado al desarrollo social donde ya no necesita leyes, ya no necesita alguien que te diga qué hacer. Tú por tu propio desarrollo ya sabes tus necesidades, las necesidades de la sociedad, sabes lo importante que es formar parte de este grupo social y cómo no afectarnos, por ende, no debe de haber alguien que nos administre. Nosotros mismos como sociedad nos podemos poner de acuerdo, ¿sale? En general estos son los modos de producción. Quiero comentar algo. Esta periodización no es como el positivismo. No tiene fechas específicas cuando cambias de aquí a acá. En la teoría del materialismo histórico se nos comenta que estos procesos son paulatinos, se van dando poco a poco. No es cuestión de que hoy te duermes en el feudalismo y mañana amaneces en el capitalismo. No, se van dando los cambios poco a poco, revoluciones armadas, revoluciones culturales, cambios de organización, desarrollos tecnológicos, todo eso va afectando el cambio social. Sin embargo, la condición de cambio, Marx la considera que es la revolución. ¿Sale? Brevemente estas aclaraciones para que vayamos entendiendo un poquito mejor la historia. Recuerda que la historia no se trata de aprender fechas y nombres, sino se trata de comprender lo que sucedió en el pasado para poder explicar nuestro presente. ¿Vale? Pues es todo por el momento. Recuerda que para más clases, el desarrollo de otras temáticas, algunos tips para examen, puedes visitar nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, nuestras redes en TikTok, etc. Recuerda que también damos cursos de preparación para UNAM, Poli, UAM, Exani, Comipems, regularizaciones particulares, asesorías de todas las materias, cualquier problema educativo que tengas, nosotros te podemos ayudar, ¿sale? Que tengas una excelente tarde, hasta luego.